sesión de hoy. Yo simplemente unas palabras muy generales de agradecimiento. En primer lugar al profesor José Alenza. Son las 10 de la noche, prácticamente un viernes en España, con lo cual nos sentimos muy honrados de este sacrificio inhumano que le estamos pidiendo, y que haya aceptado compartir tan generosamente con nosotros su tiempo a la hora que corresponde a nosotros. José, muchísimas gracias. Sabés que venís a completar un elenco de profesores, la verdad que impresionante. Han pasado por acá doctores honoris causas de varias universidades: Francia, Italia, España, Estados Unidos, México, Perú, Chile. Bueno, una diversidad de profesores que ha sido muy interesante, y que se ha correspondido, bueno, con una corte también de mucho nivel, la primera, con unos alumnos muy buenos, muy comprometidos, y que desempeñan funciones muy importantes en el sector público, en el sector privado. Y llegamos al fin de 2 años con un equipo de coordinación también que ha tenido un compromiso extraordinario, y el apoyo de múltiples instituciones, entre ellas el Departamento General de Irrigación, acá representado por su máxima autoridad, Sergio, que ha colaborado desde el comienzo. De hecho, el inicio de esta carrera se hace con un congreso muy importante que hizo la Autoridad del Agua, y ojalá se pueda repetir, y bueno, y buena parte del plantel también ha colaborado como profesor o ha participado como alumno. Lo propio con la Secretaría de Ambiente, donde también están los principales trabajando, colaborando con la especialización, y con la Facultad de Derecho. Esta mañana tuvimos a la secretaria de posgrado compartiendo con nosotros el inicio del módulo, y el decano por cuestiones de agenda no se ha podido conectar, pero estoy seguro que le hubiese encantado participar. Así que es todo de mi parte. Estamos muy expectantes de este planteamiento tuyo, que nos resulta del máximo interés, y no sé si Cecilia o Sergio quieren decir algunas palabras. Adelante. Bueno, yo simplemente manifestar la satisfacción del Departamento General de Irrigación de acompañar esta especialización, que sin duda, más allá de que la mayoría de los alumnos son gente que conoce y está especializada en el tema, siempre este tipo de capacitaciones son realmente muy buenas, porque contribuyen a una mejor interpretación de la realidad, y sobre todo a una construcción futura que nos mejore las chances que tenemos ante un clima adverso, donde la legislación actual nos juega un poco en contra de poder tener a veces la eficiencia necesaria. Bueno, todas estas experiencias con gente de otros países, con expertos de otros lugares, nos permiten abrir la mente, incrementar la imaginación y aplicar el derecho, por supuesto, pero en la medida de necesidades reales de nuestro pueblo y de nuestra actividad social, económica y productiva. La verdad que fue muy bueno ese congreso que hacía mención el Liber recién, y bueno, me acuerdo que esto, corrígeme, creo que no me equivoco, se abrió precisamente también con un expositor español, un amigo como es Antonio Envid, amigo de Mendoza, amigo de Irrigación, y bueno, cerramos con otro profesor español. Así que simplemente eso, también muy contento de que haya varios participantes del departamento, y bueno, pusimos nuestro grano de arena, incluso con una beca para 2 de ellos, que fue dada de acuerdo a una grilla previa que se había instrumentado, y bueno, esperando que se hagan nuevamente en el futuro, porque la capacitación permanente me parece que es la forma de seguir hacia adelante. Así que bueno, muchas gracias por permitirnos ser parte. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Sergio. Y yo ahora voy a permitirme resumir el currículum de José Francisco Alenza García, porque es bastante extenso. Es catedrático de Derecho Administrativo. Como investigador es autor de varias monografías, libros,
Ha dirigido 12 libros colectivos y ha publicado un centenar de estudios en revistas jurídicas especializadas y obras colectivas, participando en numerosos congresos tanto nacionales como internacionales y en varios proyectos de investigación en materias de derecho público. Tiene reconocidos 4 exenios de investigación y un exenio de transferencia. Es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Huancavelica de Perú. Ha impartido docencia en cursos de posgrado y conferencia en más de 20 universidades extranjeras de Perú, Colombia, Cuba, Ecuador, Chile, la Argentina, también en Francia, Polonia, Inglaterra y Nueva Zelanda. Es director del programa Líder de Literatura y Derecho y coordinador de seminarios de cine y derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas, miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, de la Asociación de Derecho Ambiental Español y de la Asociación Española de Derecho de la Energía. Participa en varias redes de investigación y sus principales líneas de investigación son las instituciones jurídicas administrativas, el derecho ambiental, el cambio climático y derecho de la energía, ordenamiento del territorio, urbanismo y vivienda, derecho a agrarias y vías pecuarias, como también así la cultura literaria del derecho. Y bueno, hoy nos honra dando la clase final de esta especialización que va a versar sobre la economía circular en el derecho ambiental. José, te escuchamos con mucha atención. Bueno, pues muchísimas gracias por las amables y exageradas palabras de presentación. Desde luego no es ningún sacrificio estar hoy aquí. Me considero absolutamente afortunado de poder compartir con ustedes pues, una serie de reflexiones. Van a ser más dudas que certezas lo que les voy a transmitir. Y como digo, pues para mí es un honor cerrar un curso de especialización como este, como ha destacado mi buen amigo Liber, con el prestigio que tiene no solo el profesorado y la Universidad Nacional de Cuyo, sino pues los asistentes, los participantes en este primer congreso, ¿no? Así como los otros profesores invitados que han participado. Espero con Liber poder alguna vez estar juntos ahí presencialmente en Mendoza, y de la misma manera espero que pueda recibirle también alguna vez en Pamplona, porque realmente la coincidencia física ha sido en los sitios más extraños, ¿no? Recuerdo que nos conocimos en Bogotá y la última vez que coincidimos fue en el exótico Albacete, una ciudad del centro de España no muy frecuentada, no es nada turística. Y bueno, pues siempre es un placer compartir con él ideas, reflexiones y experiencias. Y como digo, pues constituye para mí un honor poder hoy estar aquí pues como digo, compartiendo una serie todavía de dudas, ¿no? que nos plantean pues ideas que continuamente, de manera incesante, van apareciendo en la legislación y en las políticas ambientales, ¿no? En este caso es la economía circular, que, como voy a explicar, pues ha irrumpido con mucha fuerza tanto en la normativa, en las políticas europeas como en España, ¿no? Voy a compartir pantalla. Antes ha salido bien, espero que ahora también. ¿Se ve bien? ¿Está? ¿Sí? Bien. Bueno, antes de entrar, bueno, este va a ser el sumario, las ideas que iré comentando. Antes sí que quisiera pues, poner en el mapa Navarra, desde donde hablo, ¿no? Hablo desde España, desde Navarra, que es una pequeña comunidad situada al norte de España, tiene una frontera con Francia. Es una pequeña comunidad, no somos muchos habitantes, pero damos bastante guerra, o somos bastante, digamos, celosos por lo menos de las competencias de todo tipo que tenemos, porque bueno, tenemos, como señalo ahí, una larga historia, ¿no? Que arranca con la fundación de la ciudad por Pompeyo en el año 76 a.C. y fue uno de los primeros reinos cristianos que se configuraron tras la monarquía visigoda y uno de los reinos cristianos que resistió frente al dominio durante más de 7 siglos
de los musulmanes. Luego, ya en el siglo XVI, el reino de Navarra se une a Castilla, pero conservando su carácter de reino y su propio derecho. En 1841 se convierte en provincia foral, conservando también sus instituciones históricas, y con el régimen constitucional vigente, pues también ha mantenido una serie de peculiaridades históricas y tiene un derecho foral, tanto público como privado, propios. Y sobre todo lo que más singulariza el estatus jurídico de Navarra es que tiene autonomía fiscal, es decir, se recauda, el sistema impositivo lo determina Navarra, y además recaudamos esos impuestos que han sido devengados en nuestra comunidad foral, y luego se hace un cálculo a través de una fórmula que establece en un convenio económico con el Estado de cuáles son el coste que ha tenido el Estado por los servicios que presta en Navarra. Eso es algo que comunidades como Cataluña, que bueno, ya ahora reivindica cosas mucho más trascendentales, pues siempre ha deseado. Bueno, somos una comunidad muy diversa, tenemos una zona norte muy montañosa, junto a los Pirineos, y una zona sur, la ribera de Navarra, que es pues más agrícola. Ahí tenemos buenos vinos, seguramente no tan buenos como los de Mendoza, pero son muy similares a los de Rioja. De hecho, hay partes de Navarra que están dentro de la denominación de los vinos de Rioja. Tenemos una industria tradicional y al mismo tiempo también actividades innovadoras en el ámbito de la energía eólica, de la inteligencia artificial, y sobre todo también destacan los servicios públicos, tanto de sanidad como de educación y cultura. En la educación, pues quisiera destacar que en Pamplona contamos una ciudad de 300.000 habitantes, 650.000 es todo Navarra, pero en la capital, Pamplona, contamos con 3 universidades: la universidad pública, en la que soy catedrático, la Universidad de Navarra, que es una universidad privada donde me licencié en Derecho y me doctoré también en Derecho y fui también profesor durante unos años, y también tenemos un centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Todo esto lo digo por si alguno de los asistentes pues en algún momento dado se plantea hacer algún tipo de investigación o de estancia en España, pues que será muy bienvenido, y además, como digo, las alternativas para hacer esa estancia en Pamplona son sumamente interesantes. Bueno, el título que he puesto, por cierto, no lo he comentado, lo de Navarra, asombro del mundo, está recogida en una comedia, en una obra de Shakespeare, que aparece incidentalmente Navarra, y dice: Navarra será el asombro del mundo. Entonces nos gusta presumir de eso que anticipó Shakespeare. Y bueno, destacar algunas de las cuestiones por las que creo que Navarra es más conocida. Bueno, aquí empieza el Camino de Santiago en España. Tiene otro camino que atraviesa los Pirineos por Jaca, pero se unen en un pueblecito, aquí lo señalo en el mapa, que se llama Puente la Reina, que es este que aparece en la fotografía, y desde ahí ya todos los caminos que vienen de Europa hacia Santiago se hacen uno, se suele decir. Bueno, también son muy conocidas las fiestas de San Fermín, el patrón de Navarra, y sobre todo estos encierros, esta locura con los toros corriendo por las calles, que también pues se han hecho bastante conocidos, ¿no? Y luego tenemos el club de fútbol Osasuna, que este año además está de cumpleaños, cumple 100 años, y tenemos pues 3 argentinos, nuestra mayor figura son argentinos, el Chimi Ávila, y hay otros 2 argentinos en plantilla. Y bueno, pues yo sé que también están de luto por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, que también visitó Pamplona y jugó en ese estadio en 2 ocasiones. Desgraciadamente en aquella época pues no fue el mejor Maradona y perdió los 2 partidos con el pequeño Osasuna. Bueno, esto lo digo como simple presentación del lugar desde donde hablo, y comienzo ya propiamente la conferencia sobre la economía circular en el derecho ambiental. Bueno, creo que estamos asistiendo a una nueva era del derecho ambiental. Si hacemos un análisis de la evolución del derecho ambiental, aunque por supuesto podemos identificar algunas normas que podríamos calificar como preambientales o protoambientales, en la medida que afectan sobre algunos elementos o algunos recursos naturales, o sobre actividades que inciden en esos recursos naturales, y podemos remontarnos pues hasta la antigua Roma,
En Roma había también servicios públicos, pues, de abastecimiento de agua y de también evacuación de aguas residuales. La cloaca máxima todavía se puede ver cómo desemboca en el río Tíber y en alguna parte de aquella infraestructura sigue estando en servicio, ¿no? También en la Edad Media, en el derecho medieval, la regulación de los bosques, por ejemplo, de los bienes comunales, pues también incorporaban criterios que hoy llamaríamos, por ejemplo, de sostenibilidad, ¿no? Bueno, como digo, ya en el siglo XX incluso podemos contemplar o apreciar las primeras normas de protección de espacios naturales por sus valores naturales, pero creo que hasta la década de los 70 no podemos hablar propiamente de un derecho ambiental, es decir, de un derecho que tiene en cuenta el carácter holístico del medio ambiente, que tiene en cuenta la preocupación de los efectos que supone la contaminación de ese medio ambiente y, por poner una fecha, digamos, un hito inicial, pues suele hablarse de la Declaración de Estocolmo del año 72, aunque pues podemos identificar algunas normas anteriores en Estados Unidos o en Francia, había un Ministerio del Ambiente. En España, pues también en esos años, precisamente en el año 72, se aprueba la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico, en el año 75 una Ley de Espacios Naturales Protegidos y otra de Residuos Urbanos. Bueno, esta etapa, digamos, de nacimiento y rápido desarrollo, ¿no? Con las primeras normas, bueno, esta clasificación o esta evolución es muy subjetiva, lógicamente, ¿no? A mi juicio termina cuando ya se aprueba la normativa sobre evaluación de impacto ambiental, que a nivel europeo es en el año 85. ¿De acuerdo? Es el instrumento jurídico ambiental más específico, más singular que existe en el derecho ambiental y que, como digo, creo que pone fin a esa época inicial de nacimiento y desarrollo del derecho ambiental. A esa fase sigue bueno, la madurez, la consolidación de muchas de esas normas, el perfeccionamiento de muchas de esas normas que se fueron aprobando entre los años 70 y 80 y sobre todo la culminación, ¿no? Poco a poco, ámbitos que habían quedado fuera de esa regulación, sobre todo europea. Esta es una evolución muy eurocéntrica, pensando en el derecho ambiental europeo, que desde luego para España y para muchos países europeos ha sido el motor del derecho ambiental. Pues digo que muchos ámbitos, por ejemplo, la Directiva Marco de Aguas, en España teníamos una legislación que ya comprendía o había incluido o había interiorizado la dimensión ambiental de las aguas, pero a nivel europeo hasta esa directiva Marco de Aguas no había una regulación general de toda Europa, ¿no? O la Red Natura, que es la constitución de una red de espacios naturales significativos a nivel europeo, con la idea de que formen además una red de espacios interconectados. O la normativa sobre ruido ambiental. Existían normas que regulaban determinados agentes ruidosos, determinadas máquinas que producían ruido, pero no había una norma general sobre ruido, sobre todo que atendiera el problema del ruido ambiental, de la contaminación acústica, ¿no? Y hasta el siglo XXI, hasta el 2003, no se aprobó esa directiva. Nuevas normas, como la de prevención y control integrados de la contaminación, que establecen autorizaciones ambientales integradas, es decir, que contemplan todos los aspectos de contaminantes de una instalación para otorgarles una única autorización ambiental, pues también se aprueba en los años 90, la normativa sobre cambio climático o la normativa, ya digo, había países que contaban ya con una norma específica de responsabilidad por daños ambientales, pero a nivel europeo y también en España, hasta que no se aprobó esa directiva en el año 2006, pues no existía esa regulación específica de los daños ambientales. Creo que en el 2015 se abre una nueva era del derecho ambiental, ¿no? Es muy difícil también fijar o ser muy preciso en la determinación de cuándo empieza una era y acaba otra, pero creo que en el 2015 se producen algunos elementos muy significativos, ¿no? Uno es el Acuerdo de París, se aprueba en 2015, la primera norma internacional, digamos, en la que hay unas obligaciones vinculantes, en la que más países casi unánimemente firmaron ese
ese Acuerdo de París para un problema global como es el del cambio climático. Y curiosamente también se aprueba en el 2015 la hoja de ruta de la economía circular, con la que se consagra esta expresión, esta nueva idea, este nuevo quizás principio jurídico sobre el que voy a hablar, ¿no? Aunque la expresión ya estaba en algunos documentos en las que se mencionaba esa idea, pues como digo, es esa hoja de ruta, ese plan de acción de economía circular aprobado en el 2015, cuando ya se consagra, y a partir de ahí pues ha tenido un desarrollo espectacular, ¿no? Y junto a ese año emblemático, el 2015, pues también quiero destacar el llamado Pacto Europeo, el Pacto Verde Europeo del 2019, que fue el primer compromiso político que adoptó la nueva Comisión Europea presidida por la alemana Ursula von der Leyen. Es muy significativo que su primera acto político sea la propuesta de un pacto verde, en el que, entre otras cosas, se señalan 8 políticas medioambientales profundamente transformadoras de la economía europea. Y ese es un pacto cuyas medidas se han ido poniendo en acción, se han ido aprobando, y ni siquiera la crisis de todo tipo, no solo crisis sanitaria provocada por la pandemia y la crisis económica que conlleva también, pues ha paralizado la aprobación de medidas de ese pacto europeo. ¿Cuáles son los síntomas, ¿no?, para hacer esta afirmación de que estamos ante una nueva era del derecho ambiental? Bueno, pues yo creo que nos encontramos ante 2 nuevos paradigmas, 2 nuevas ideas que se unen a la idea del desarrollo sostenible o de la sustentabilidad, ¿no?, que era como paradigma que estaba vigente, que está ahora quizás un poquito desgastado de tanto usarlo, ¿no?, pero que ya no se ve tan solo, porque se han unido, como digo, 2 nuevos paradigmas, ¿no? Uno es el de la neutralidad climática, el objetivo a nivel europeo, por lo menos, de que en 2050 Europa se convierta en un continente climáticamente neutro, y que eso va a conllevar una transformación de la economía, abandonando las fuentes de energía basadas en el carbono, y por lo tanto el realizar una transición de aquí al 2050 hacia una economía hipocarbónica. Y el segundo paradigma, que es al que pues, titula la intervención de hoy, que es el de la economía circular. Y esos nuevos paradigmas también están dando lugar a nuevas normas que cambian lo que teníamos hasta ahora, ¿no? Si en esa evolución que he pergeñado de manera un poquito rápida, a grandes trazos, pues sí que podemos notar en las nuevas normas que vienen impulsadas por estos nuevos paradigmas cambios significativos. Es decir, no son una norma más, no son disposiciones legislativas que se añaden al elenco anterior, sino que creo que tienen esa vocación transformadora, y por eso también se ha puesto muy en boga la utilización de la expresión transición, ¿no? Hablamos de transición energética, hablamos de transición hacia una economía circular. El Ministerio con competencias ambientales en España se llama de transición ecológica. Estamos cambiando, estamos en transición hacia una nueva realidad, ¿no? Esto creo que, como digo, pues es novedoso, ¿no? Ilustro esta diapositiva con el dios Jano, el dios que mira el pasado y mira el presente, y también por eso se le considera como el dios de la transición, ¿no?, de los cambios de etapa. Bueno, ¿cómo es esa nueva normatividad, ¿no? ¿Realmente es tan novedosa? Pues yo entiendo que sí, ¿no? En primer lugar, tenemos la fuerza que está cogiendo, que está adquiriendo la nueva legislación climática. Hasta ahora nos encontrábamos con una legislación climática dispersa, parcial, que se ocupaba de determinados síntomas o determinadas causas del cambio climático, y nos encontrábamos también con un protagonismo muy elevado del soft law, ¿no? Nos encontramos con estrategias de cambio climático, con hojas de ruta, con libros blancos, libros verdes, libros de todos los colores, pero que no dejaban de ser declaraciones políticas, ¿no? O programáticas.
pero carecían de efectos jurídicos vinculantes. Bueno, eso se está poniendo fin en Europa. Una de las medidas previstas en ese Pacto Verde es la elaboración de una ley del clima europea. Existe ya una propuesta de reglamento europeo que va a contener esa ley del clima europeo, del clima de Europa, donde es una ley muy cortita, será un reglamento muy cortito, pero lo que viene a establecer fundamentalmente es la exigencia de que se tome la dimensión climática en todas las políticas que pueden tener afección sobre el clima. Además, en España estamos también asistiendo a una legislación climática, como digo, abandonando el anterior, no sé si llamarlo ni siquiera método, ¿no? La anterior situación en la que había normas dispersas. Bueno, ahora ya tenemos varias comunidades autónomas, varias regiones que han aprobado leyes del clima con ese carácter general, y también se está tramitando en el Parlamento español una ley que se llama de cambio climático y transición energética. Y esas leyes no solo van a regular conductas de las actividades con incidencia climática, sino que también incorporan esos objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, esos objetivos de ahorro y eficiencia energética y los objetivos de penetración de las energías renovables. Se van a incluir en el articulado de la ley y por lo tanto dejan de ser objetivos meramente políticos para ser objetivos en principio exigibles con carácter vinculante. Junto a estas leyes climáticas, pues, o parte del contenido de esas leyes climáticas, o en paralelo a estas leyes climáticas, nos encontramos con distintos ámbitos donde los aspectos climáticos van a tener mucha incidencia. El principal es la normativa sobre transición energética. La energía es la responsable del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero y es el sector llamado a sufrir una mayor transformación, una transición hacia otras formas de producción de energía eléctrica, ¿no? Nos encontramos en la Unión Europea, se aprobaron en los años 2018 y 2019 8 nuevas normas que van a cambiar absolutamente el panorama, que ya lo están cambiando, sobre todo en el ámbito del ahorro y la eficiencia energética, del impulso a las energías renovables, de la idea de ir a un sistema de producción de energía eléctrica descentralizado y en el que el autoconsumo tenga una mayor importancia. Y aparecen nuevos sujetos que hasta entonces eran casi sujetos pasivos dentro del sistema eléctrico, como son las comunidades energéticas locales o el llamado prosumidor, el consumidor de energía que también produce parte o toda o parte de la energía que necesita. Y junto a ello el impulso también a la digitalización en todo lo que tiene que ver no solo con la producción, sino también con el transporte y la comercialización de energía, ¿no? La movilidad sostenible, la movilidad tanto a grandes distancias como sobre todo en el interior de las ciudades, es otro de los elementos importantes en esa transición energética. Y otro elemento importante, porque es el responsable de las emisiones difusas de gases de efecto invernadero y por tanto más difíciles de someter a controles o de incluirlas en el mercado de derechos de emisiones, que es el urbanismo y la edificación, ¿no? Además, creo que en este caso la pandemia está llevando a una reflexión sobre el tipo de ciudad y el tipo de viviendas que van a ser necesarias en el futuro y que de alguna manera coincide bastante las exigencias que derivan de los condicionantes climáticos con los requerimientos que se les va a imponer como consecuencia de prevención de futuras pandemias o de futuros confinamientos, ¿no? El ir, por ejemplo, a ciudades que tengan distintos centros, ¿no? Se ha puesto de moda la expresión las ciudades que tengan centros de 15 minutos, la ciudad de 15 minutos, ¿no? Que los habitantes puedan encontrar todos sus servicios en un radio de 15 minutos, ¿no? La revalorización de los espacios públicos y las zonas verdes, la vivienda bioclimática, bueno, todas esas ideas, como digo, que ya estaban
digamos, en el ambiente de esa renovación del urbanismo y la edificación, y que la pandemia, en este caso, lo que ha hecho ha sido reforzar esas ideas, ¿no? Bueno, el otro gran ámbito normativo en transición es el de la economía circular, ¿no? Que lo desarrollaré a continuación, que va a suponer, por un lado, una renovación de la legislación de residuos y la incorporación o la acentuación de la normatividad en el ámbito de la producción y del consumo. ¿De acuerdo? Y, bueno, en un tercer lugar, aquí ya menos rompedora o menos transicional, sería pues distintos sectores que también están anunciando o están tramitando reformas significativas, ¿no? Como las que tienen que ver con la biodiversidad. Se habla, por ejemplo, en ese Pacto Verde Europeo, hasta ahora se había preservado lo que se consideraba que tenía valores ambientales. Ahora ya se va a establecer también unos objetivos mínimos de superficies o de ecosistemas que deben ser objeto de protección. O la protección de la atmósfera también, con un mayor control de las emisiones, ya no solo de las emisiones de carbono, sino de todo tipo de emisiones, buscando hacer efectivo un mandamiento, en este caso un mandamiento ambiental, que está en ese Pacto Verde Europeo, que es el de no contaminar y el no causar daños ambientales. Bueno, en cuanto al nuevo derecho climático, y esto, bueno, es una serie de ideas que simplemente voy a poner sobre la mesa, porque todavía creo que no sabemos hacia dónde va ese nuevo derecho climático, ¿no? Pero ya somos varios los que consideramos que ya es la realidad de ese derecho climático va a superar al derecho ambiental. Hasta ahora yo venía considerando que el derecho sobre el clima o sobre el cambio climático era una parte importante, muy significativa del derecho ambiental. Pero creo que vamos a ver cómo ese derecho climático va a ser necesariamente más extenso, más transversal que el derecho ambiental, porque va a afectar a muchas más políticas y va a ser también más exigente, ¿no? Va a ser mucho más exigente. Ya no se va a limitar a imponer restricciones o a controlar ciertas conductas, sino que ya vamos a ver cómo establece prohibiciones, digamos, de fin de ciclo. Pues el diésel va a desaparecer, ¿no? O la gasolina, no sé en cuántos años, pero van a suponer, como digo, obligaciones y prohibiciones más importantes, ¿no? Y también vamos a pasar de las obligaciones de medios, vamos a hacer todo lo posible para que se mitiguen los efectos del cambio climático, a obligaciones de resultado. No va a ser tan importante fijar los medios como exigir resultados, ¿no? También, como digo, cambia, es probable, todo esto, como digo, son pensamientos que todavía no los tengo del todo asentados, ¿no? El nuevo derecho climático no va a ser el derecho del cambio climático, ¿no? Esas estrategias de mitigación y adaptación, sino que el clima como objeto va a ser la realidad central de ese derecho, ¿no? El clima, los sistemas naturales que lo conforman, sus interacciones, así como, evidentemente, las actividades privadas y las políticas públicas que tengan incidencia sobre el mismo. Se habla también de principios nuevos, ¿no? La vulnerabilidad climática, vulnerabilidad de todo tipo, vulnerabilidad de sistemas naturales, la vulnerabilidad de países y la vulnerabilidad de personas, ¿no? La vulnerabilidad es una característica que lleva incita la gradualidad, ¿no? Todos somos más o menos vulnerables. Bueno, pues habrá que prestar especial atención a los más vulnerables, a los países más vulnerables, a los sistemas naturales más vulnerables, a las personas más vulnerables, y tomar medidas específicas para atender a esa vulnerabilidad. O el principio de resiliencia, ¿no? Que también va apareciendo en esa nueva normativa climática. Nuevos instrumentos jurídicos, bueno, aunque muchos de ellos ya se vienen utilizando de alguna manera en el ámbito del derecho ambiental, pues, por ejemplo, en esas nuevas leyes pues se establecen ya obligaciones para la contratación pública, para la fiscalidad, para reservar una parte de los presupuestos públicos para los fondos que van a atender el coste de las medidas que se deben adoptar. Y también dentro de la nueva instrumentación jurídica,
pues hay que plantearse la cuestión de la acción climática, ¿no? La litigación climática es un fenómeno también bastante reciente, con escasos éxitos, pero muy esperanzadores, ¿no? Y vemos en esos escasos éxitos, ahí reflejó una foto que habla de la sentencia Urgenda, por la que se condenó al Estado holandés a adoptar medidas más ambiciosas, más exigentes y a incorporar objetivos más importantes que los que se había fijado, pues como digo, a plantearnos qué tipo de acciones, bien contra estados o bien contra empresas que han sido responsables o que son responsables de emisiones de gases de efecto invernadero, se pueden establecer, ¿no? Y si detrás de esas acciones existe, por ejemplo, hay una profesora española que trabaja en la Sorbona que habla de un derecho a la estabilidad climática, ¿no? Que quizás se esté conformando en estos momentos y veremos cómo va evolucionando esta cuestión. Bueno, pues junto a ese derecho climático, ¿no? esa idea de transición hacia una neutralidad climática, como he dicho, también ha surgido con mucha fuerza la idea de la economía circular. Bueno, yo cuestiono que sea realmente un principio nuevo o una idea nueva, ¿no? La novedad puede estar en la expresión o en los planteamientos más ambiciosos, ¿no? Pero creo que aquí sucede un poco como la imagen que ilustra esta diapositiva, ¿no? El acoonte, que cuando se descubrió durante el Renacimiento se consideró algo novedoso, ¿no? Y sin embargo, pues tenía siglos de antigüedad, ¿no? Y luego, cuando llegó el barroco, pues también inspiró a los escultores y a los pintores del barroco. Y cuando llegó el romanticismo, también se redescubrió y también inspiró a los artistas plásticos de esos movimientos, ¿no? Entonces, bueno, a veces buscamos novedades o se entronizan novedades que realmente no lo son tanto, ¿no? Y que pueden ser muy antiguas. Decía, suelo recordar una frase de Azorín que decía que para decir cosas nuevas hay que leer a los antiguos, a los clásicos, ¿no? Pues creo que con la economía circular, como digo, lo primero que pongo en cuestión y luego desarrollaré es su novedad. Bueno, como he dicho, surge en el año 2015 su consagración, digamos, canónica con este documento de la Unión Europea, que no es una norma, es un texto programático, que es un plan de acción para lograr una economía circular, para avanzar en una transición de la economía lineal a la circular, ¿vale? Acabar con la economía lineal, que se basa en extraer recursos naturales, producir productos, perdón por la redundancia, usarlos y luego tirarlos, ¿no? Y abandonar esa economía lineal por una economía circular en la que los materiales estén circulando, no abandonen nunca ese ciclo, ese sistema cíclico de los materiales y no lleguen a convertirse en residuos, ¿no? Para ello se prevén medidas en distintos ámbitos, en el de la producción, con la utilización, incidiendo o enfatizando en la utilización de materias primas sostenibles, en el diseño ecológico, también la necesidad de insistir en el consumo sostenible, en acabar la obsolescencia programada, en la gestión de los residuos, el ser más ambiciosos en los objetivos de reutilización y reciclado y en el impulso de materias primas secundarias. Bueno, el plan preveía 54 acciones y destacaba 5 sectores prioritarios y hablaba de una serie de beneficios muy significativos, ¿no? Impulso de la competitividad frente a la escasez de recursos o la dificultad de encontrar recursos valiosos por parte de las empresas europeas. Pues esta economía circular iba a solucionar esa escasez de recursos, la creación de puestos de trabajo a escala local, el ahorro de energía, beneficios climáticos. Bueno, los beneficios eran impresionantes, ¿no? Lo que se esperaba o lo que se espera, porque no ha desaparecido esa idea de que la economía circular va a ser una especie de bálsamo de fierabrás que va a solucionar no solo el problema de los residuos, sino muchas más cosas, ¿no?
Bueno, la Unión Europea dio por ejecutado este plan en el 2015 y recientemente, bueno, el 11 de marzo, 3 días antes de la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, se aprueba un nuevo plan de acción para la economía circular que, bueno, más o menos insiste en las mismas ideas, destaca algunos flujos de productos o cadenas de valor clave, como son los productos electrónicos, los envases, los textiles, los plásticos, los desperdicios alimentarios, acabar con el desperdicio alimentario, y habla también de establecer objetivos más exigentes en materia de prevención y circularidad. Bueno, la eclosión, la aceptación del término ha sido espectacular. Cada vez que hablo sobre esto, que tampoco es que hable muy frecuentemente, pero bueno, las 2 o 3 veces que he tenido que hablar sobre esto, hago simplemente una comprobación, que tampoco es que sea muy exhaustiva ni muy rigurosa, pero bueno, nos da un poco una idea de cómo ha proliferado la utilización de esta expresión y cómo ha sido aceptada en la normativa, ¿no? Entonces, en la base de datos de Westlaw, Thomson Reuters Westlaw, poniendo entre comillas economía circular en la base de legislación, pues esta mañana me han salido 396 normas, que la he redondeado a 400. La anterior vez que hablé sobre esto, que fue hace como 8 meses, eran 296, y la primera vez que hablé pues eran 100 y pico, ¿no? No sé si no sabría sacar demasiadas consecuencias sobre este incremento. Lo único que pone de relieve pues es esa extraordinaria aceptación del término, ¿no? ¿Dónde se ha reflejado fundamentalmente, ¿no? esta nueva idea, ¿no? Bueno, pues sobre todo a nivel europeo en la normativa de residuos, ¿no? Se han aprobado cerca de 10 directivas, entre 10 y 12 directivas sobre residuos a partir de la consagración de esas dos, de la expresión economía circular y de los dos planes de acción en materia de residuos, y se prevén muchas más, ¿no? Pero para empezar, hemos tenido todo este paquete normativo a nivel europeo. En España tenemos, a nivel estatal, la estrategia española de economía circular, los reales decretos de transposición de estas directivas. La semana pasada se aprobó un real decreto sobre el traslado de residuos que va un poquito en la misma idea, y en estos momentos se está tramitando una nueva ley de residuos que probablemente se aprobará el mes de junio de 2021, mayo-junio del 2021, son las previsiones. Diversas órdenes ministeriales sobre subproductos y sobre el fin de la condición de residuos. Y también en la legislación autonómica, en la legislación regional, pues encontramos leyes como la de mi comunidad, que estableció la idea de la economía circular en su articulado, o la ley de las Islas Baleares, y ya el punto, vamos, el récord lo obtuvo la ley de Castilla-La Mancha, no, creo que es del 2019 también, que es una ley de economía circular, ¿no? Y creo que también es paradigmática esta ley porque también revela algo que creo que es muy significativo, ¿no? Que a veces se pretende hacer mucho, ¿no? Como digo, sí, es más una pretensión o una especie de ecopostureo ecológico o ecoimpostura, que son los dos términos que la Academia de la Lengua Española ha dado para la expresión inglesa el greenwashing, ¿no? Pues esa ecoimpostura nos lleva a leyes como esta, ¿no? La Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha, que establece unos objetivos muy ambiciosos de cambio de modelo económico, de cambio de sistema socioeconómico, y que lo pretende hacer con una ley de 9 artículos, la mayor parte de los cuales consiste en prever comisiones y grupos de trabajo, ¿no? Creo que, bueno, pues a nivel, o sea, desde el punto de vista jurídico, pues sabemos que no va a tener mucho recorrido ese tipo de leyes. Bueno, ¿y qué es la economía circular? Bueno, nos encontramos con un significado difuso, por lo menos en este momento inicial. Yo creo que poco a poco, ya como diré, se está encontrando un cierto consenso, ¿no? Pero es muy curioso
que en la directiva de residuos y la ley de residuos española que está tramitando, que tienen un elenco de definiciones, tienen el anteproyecto de ley, creo que tiene cerca de 30 definiciones, términos que son definidos en la ley, y sin embargo de la economía circular, de la que habla constantemente, no se define. A nivel científico, a nivel académico, se han dado, en un estudio de hace año y medio, se hablaba de más de 100 definiciones científicas, y sin embargo no hay una definición jurídica hasta que en un reglamento que aborda el tema de manera muy colateral, que es un reglamento europeo sobre inversiones ambientalmente sostenibles, y va definiendo una serie de fines medioambientales que permiten considerar a esas inversiones ambientalmente sostenibles, y aparece la economía circular. Y entonces da esta definición, define la economía circular como el sistema económico en el que el valor de los productos materiales y demás recursos de la economía dura el mayor tiempo posible, potenciando su uso eficiente en la producción y el consumo, reduciendo el impacto ambiental de su uso y reduciendo al mínimo los residuos y la liberación de sustancias peligrosas en todas las fases del ciclo de vida, en su caso mediante la aplicación de la jerarquía de objetivos. Esta es una definición bastante estricta frente a las que aparecen en los textos más programáticos, ¿no?, que hablan de un cambio de sistema, de cambios estructurales muy profundos, ¿no? Aquí vemos que está bastante enfocado al ámbito de los residuos, ¿no? Incluso dice que probablemente se puedan conseguir esos objetivos de la economía circular a través de la jerarquía de objetivos. También al enumerar 12 actividades que contribuyen a la economía circular, pues nos aparecen, bueno, una serie de actividades absolutamente vinculadas al ámbito de los residuos, ¿no?, frente, como digo, a esas otras concepciones más amplias y más generosas, ¿no? Sí que, bueno, la idea en ese gráfico, ¿no?, aparece que lo circular va más allá no solo de la economía lineal, sino también del reciclado, ¿no? La idea es que prácticamente no se produzcan residuos. Yo creo que eso es algo utópico, me parece todavía, ¿no? Al final siempre, en algún momento, el círculo no se podrá cerrar del todo y se producirán residuos, ¿no? Pero por lo menos como objetivo es ese de que el ciclo de los materiales se prolongue el mayor tiempo posible. ¿Qué características tendría este nuevo principio? Bueno, pues en primer lugar diría que es un fin inmediato, ¿no? No se trata solo de conseguir una economía circular, sino que la economía circular es un medio, como dice el programa de acción de la Unión Europea para la economía circular, es un medio para conseguir una economía sostenible, hipocarbónica, eficiente en el uso de recursos y competitiva, ¿no? Parece como que la sostenibilidad sigue estando en el vértice, en la cúspide de los objetivos medioambientales. Y una economía será sostenible si es circular, ¿vale? O sea, tenemos ahí los objetivos para el desarrollo sostenible. Sí que es cierto y es indudable que, como he dicho, casi todas las normas que se están dictando en materia de residuos y también ya alguna sentencia de manera incidental aluden a la economía circular, o sea que no podemos negar su eficacia inspiradora de normas, ¿no? Como dentro de las funciones, de las distintas funciones que tienen los principios, pues esa inspiración del ordenamiento jurídico, pues es indudable que ahora mismo sí lo está cumpliendo. Creo que es un problema el significado difuso, como he dicho antes, ¿no? Incluso alguna norma, bueno, en la exposición de motivos habla de que ese significado difuso hasta lo ve ventajoso, porque permite encontrar o permite, digamos, arbitrar distintas estrategias, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista jurídico, lo difuso nos lleva a lo confuso, ¿de acuerdo? E incluso no solo ya en lo jurídico, sino incluso en lo filosófico, ¿no? No puede ser que un concepto valga para todo, ¿no? Creo que con la sostenibilidad ha pasado algo parecido, ¿no? Que todo el mundo habla de sostenible, de lo que es sostenible, y todo el mundo lo incorpora y todo el mundo quiere presumir de sostenibilidad, y todo no puede ser sostenible. De hecho, yo creo que se ha abusado mucho del concepto de sostenibilidad, como se está haciendo de la economía circular, ¿no? Y de la economía circular yo he oído hablar con verdadera admiración
a personas que están pensando que esto es el fin del capitalismo, del sistema capitalista, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que un antisistema de ideología neomarxista, neocomunista, le sirva el mismo concepto que ha sido alumbrado por la tecnocracia europea, que lo que piensa es en el libre mercado? Digo, pues es que no puede servir el mismo concepto para dos extremos ideológicos, ¿no? Por tanto, sobre todo desde el punto de vista jurídico, pues es necesario avanzar hacia una mayor definición y concreción y concisión de la idea de economía circular, ¿no? También en muchas normas, en la propia ley de residuos que se está elaborando en España, se habla de que deben cumplirse los principios de la economía circular, pero no se habla en ningún sitio de cuáles son esos principios. Se habla de objetivos, ¿no? De preservar el capital natural, de optimizar el uso de recursos, de fomentar la eficacia del sistema, pero eso no son principios, serán objetivos, ¿no? Serán finalidades, serán metas, pero no son principios, ¿no? Por lo tanto, aquí también vemos cierta confusión, ¿no? Bien, como digo, hay esa idea de que la economía circular va a ser transformadora, va a ser incluso transversal y generalista, ¿eh? Es decir, se insiste mucho en algunos ámbitos, en algunos programas, que no es solamente una cuestión de avanzar en la legislación de residuos, sino que tiene que ir más allá, que no va a ser solo un principio de la legislación de residuos, sino que va a ser un principio de derecho ambiental. Y hay quien dice, no, debería ser un principio de todo el derecho público, ¿no? Bueno, no lo sé, ¿eh? Por ahora, como iremos viendo, no es esa la sensación, quizás estamos en una fase todavía muy incipiente, pero no da esa sensación de que en este momento se esté alcanzando esa transversalidad. Como digo, nos encontramos también ante muchas declaraciones enfáticas de que va a ser un cambio sistémico, cambio social y modelo de productivo y de consumo, que se va a imponer sobre los principios rectores de la política económica y social. Los principios rectores es una serie de derechos y de políticas públicas a los que alude nuestra Constitución, ¿no? A mí me parece un poco fuerte que esta idea, por muy sugestiva que sea, puede imponerse a todos los principios, no solo al principio rector medioambiental o de protección del patrimonio histórico, sino a todos, ¿no? También pues el trabajo, la salud, la sanidad, la protección de la juventud, por decir algunos de esos principios rectores, ¿no? Yo creo que por el momento, y es una idea que ahora enseguida desarrollaré, nos encontramos ante un principio que sí que podemos decir que está funcionando y que está inspirando, como digo, la legislación de residuos, pero que tampoco lo veo tan novedoso y que más bien viene a suceder o a sustituir a otras expresiones, ¿no? Como el de ciclo de vida de los residuos, ¿no? Bueno, para comprobar si realmente estamos ante un principio nuevo, pues me he ido a algunas normas antiguas sobre residuos y encuentro, por ejemplo, en la exposición de motivos de una ley española de residuos, pues habla de la necesidad de la utilización integral de los recursos. Se habla de que los residuos son una fuente de riqueza que deben ser explotados. Se habla de que se deben transformar o avanzar en la transformación de los productos útiles que se contienen en los residuos. Bueno, ¿cuándo se decían estas cosas, ¿no? Que hoy podrían perfectamente servir para explicar la idea de la economía circular? Pues cuando se aprobó esta ley, ABBA, el grupo sueco, grabó el disco y la canción de Mamma Mia. Queen también sacó a la luz o sonaba Bohemian Rhapsody, Bruce Springsteen, el Born to Run, los Bee Gees, Barry White, Rod Stewart. Esto es lo que se oía en la radio de todo el mundo. En el cine pues, se grabó Tiburón, Alguien voló sobre el nido del cuco, El hombre que pudo reinar, protagonizada por Sean Connery, que también nos ha dejado recientemente. En literatura, El otoño del patriarca, o la verdad sobre el caso Savolta, que es la novela que en España, digamos, abre una nueva época tras el franquismo. Y por poner también referencias deportivas, bueno, en España ganaba la Liga del Madrid, como casi siempre en aquella época. En la Copa América lo he mirado, ese año ganó Perú,
Orantes, un tenista español, gana el US Open, que fue una proeza porque nadie jugaba a tenis, no teníamos un Nadal entonces. Sí que teníamos a Ángel Nieto, que ganó el Mundial de Motociclismo, y en Fórmula 1 estaba Niki Lauda, ¿no? Bueno, en la Copa América ganó Perú. Argentina no tuvo suerte en aquel momento, a pesar de que ya contaba con auténticos cracks que eclosionarían en el año 78. Y con esto ya estoy dando una pista, porque la ley es del año 75. O sea que no es que las ideas de la economía circular pues sean del siglo XXI, es que estamos hablando del año 75. El maestro de los justambientalistas españoles, Martín Mateo, insistía en estas ideas también en su Tratado de Derecho Ambiental del año 77. Y en Europa, en las normas europeas, la directiva del 75 no es tan explícita como la ley española, pero bueno, más o menos ya está ahí esas ideas. El segundo programa de acción del año 77 sí que ya habla del reciclado, de la reutilización de los materiales residuales. Lo mismo en las resoluciones sobre estrategia comunitaria de residuos, que van perfilando la jerarquía de objetivos en materia de residuos. El libro verde sobre política de productos integrada está hablando ya del diseño ecológico, de que se tiene que prever que los productos se van a convertir en residuos ya desde su diseño y desde su fabricación. Y en el año 2005 la comunicación de la Comisión sobre estrategia temática en materia de prevención y reciclado de residuos es la primera vez que se utiliza la expresión economía circular. Se vuelve a utilizar en el 7º programa, en el 2013, y en el 2015 ya, como digo, se produce esa consagración definitiva de la idea, ¿no? Por lo tanto, nuevo no parece que sea la idea. Sí la expresión, pero no el significado que tiene. Bueno, ¿cómo se está manifestando este principio? Ya he avanzado algunas ideas, pero bueno, voy a profundizar en alguna de ellas. Como digo, la transversalidad que se espera, su vocación generalista, pues por ahora es una vocación frustrada. Desde luego no está manifestándose mucho más allá de los residuos. Me pidieron que hiciera un trabajo sobre la economía circular en el ámbito energético y me repasé todas las normas, ese paquete energético europeo de más de 8 directivas, su transposición a España, y sí que había alusiones a la economía circular, pero eran meramente testimoniales, eran muy superficiales, además de manera sistemática, no había correlación, la citaban en una norma y en la siguiente, que está vinculada, no se alude a ellas. ¿Dónde aparece? Pues en la normativa también sobre el diseño de determinados productos energéticos, ahí sí aparece la economía circular. Y luego siempre que hay una mención a la obtención, a la producción de energía a partir de residuos. Ahí vuelve a aparecer, ¿no? Por tanto, desde luego en un ámbito tan importante, como he dicho, para conseguir esos objetivos de la sostenibilidad y de la neutralidad climática, la economía circular apenas tiene trascendencia, ¿no? Otro ámbito que está llamado, fuera del ámbito medioambiental, que está llamado a recibir alguna influencia de la economía circular es el derecho a la competencia, ¿no? La economía circular, para poder lograr ese círculo completo de productos que son objeto de uso y que son objeto luego de reutilización y de reintroducción en el proceso productivo, pues hace falta quizás liberar algunas rigideces del derecho a la competencia, ¿no? Que puede haber acuerdos entre empresas que quizá en este momento, con el derecho a la competencia vigente, sean vistos de manera un poco sospechosa, por no decir claramente ilícitos e ilegales, ¿no? El derecho a competencia todavía no ha acusado recibo de la idea de economía circular. Por lo tanto, nos movemos en una transición lenta a una economía circular y, por tanto, esa transformación profunda, estructural, sistémica, yo por ahora no la veo. Más bien es una revolución, podríamos decir, de terciopelo, muy superficial, ¿no? No hay cambios en el sistema de propiedad o en el sistema de mercado y en lo que se está avanzando por el momento es hacia una economía de mercado capitalista, eso sí, más eficiente y menos contaminante. Más eficiente porque se pretende que el uso de los recursos pues no se caracterice por el despilfarro, sino por la eficiencia, en el propio interés de las empresas que, como digo, pues tienen que sufragar
la búsqueda y la compra de materiales en países fuera de la Unión Europea, y por lo tanto se considera que es también un camino para esa competitividad de las empresas, en este caso europeas, ¿no? Reducción de residuos, bueno, pues esto ya lo teníamos, pues avanzar todavía más y mejorar las tasas de aprovechamiento y reutilización, o sea, lo que viene intentando hacer la política de residuos desde los años 70, ¿no? Por lo tanto, el impacto en la legislación de residuos sobre todo se produce a nivel conceptual, ¿no? En las ideas, en la forma de expresarlas, tampoco son apreciables instrumentos jurídicos innovadores, ¿no? Sí que hay algunos, podríamos decir, brotes verdes, algunas llamadas a ciertas novedades, por ejemplo, ese reglamento al que me he referido de inversiones ambientalmente sostenibles, donde ya tiene una importancia importante, y también sé que se está trabajando, pero la verdad que no lo conozco en detalle, en establecer un índice de circularidad de productos, es decir, que se pueda establecer qué productos son más circulares que otros, ¿no? Eso también puede ser importante para darles un distintivo y dar un protagonismo a los consumidores, que también es otra de las ideas clave de la economía circular. Bueno, ¿cómo convive este principio de la economía circular con los otros principios del derecho de residuos? Bueno, la convivencia va a ser pacífica, ¿no? Yo no creo que vaya a alterar demasiado, ¿no? El principio de concepción sistémica, la gestión de residuos, ¿no? Y su materialización a través de la planificación o la fiscalidad o la misma, digamos, alumbramiento de otros principios parten de esta idea de la concepción sistémica. La misma idea de economía circular parte de la idea del sistema de gestión de residuos y de los materiales, ¿no? Los principios de prevención y precaución, que en el ámbito de los residuos se traducen en el principio de gestión ambientalmente racional, bueno, pues vamos a seguir contando con planes y programas de gestión de residuos, autorizaciones, inspecciones, sanciones. El principio quien contamina paga, bueno, también va a estar relacionado con la economía circular, ¿no? Bueno, el principio de quien contamina paga tiene distintas manifestaciones en los residuos, ¿no? La exigencia de responsabilidad por los daños derivados de una gestión incorrecta o ilegal de residuos, la imposición de sanciones en el caso de que se produzcan infracciones, las tasas o tributos por la generación de residuos o por la gestión de residuos, y donde más incidencia puede tener es en la responsabilidad ampliada del productor, ¿no? En esos sistemas de responsabilidad ampliada del productor, donde ahí sí que la economía circular va a incidir. Luego tenemos los principios de autosuficiencia y de proximidad, ¿no? Que se refieren a que Europa, los estados y las regiones sean autosuficientes en materia de eliminación y valoración de residuos domésticos, para lo cual exige que cuenten con una red de instalaciones importante y también justifica una regulación restrictiva de los traslados de residuos. El principio de proximidad, que pues exige también que los residuos sean gestionados en el lugar más próximo a donde se han producido, y la jerarquía de objetivos, ¿no? Una jerarquía que ha ido evolucionando. Si en las primeras, en aquellas directivas del año 75, sobre todo se hablaba de aprovechamiento y reutilización y casi no se hablaba de reducción. Después ya se habló de una jerarquía en 3 niveles: reducción, aprovechamiento y eliminación segura, y en el momento actual se habla de 5 objetivos: reducción de la cantidad y nocividad de residuos, reutilización, reciclaje, otras formas de valorización, entre las que se incluye la energética, es decir, la incineración de residuos, y eliminación segura. Y tendríamos la economía circular, que, como digo, sustituye a otros principios que se llamaban de otra manera, ¿no? Ciclo de vida integral de los residuos, el tratamiento de los residuos de la cuna a la tumba, las 3 R se hablaba en su día: reducción, reutilización, reciclado, la política de productos integrada. Todas estas ideas o principios, bueno, ahora quedan englobados en la idea de economía circular, ¿no? Pero que al mismo tiempo está íntimamente o estrechamente vinculada a la jerarquía de objetivos, ¿no? Como he señalado, al definir la economía circular en ese reglamento de inversiones ambientalmente sostenibles, después de definirla dice:
a través de la jerarquía de objetivos, ¿no? Es decir, se están retroalimentando, enfatizando las mismas ideas. Sí que es cierto que la economía circular quizás lo que está potenciando es adelantar y generalizar la normatividad en las fases anteriores a las de gestión. Que esto es algo que ya estaba, que ya se había hecho en algunos flujos de residuos, pero que yo creo probablemente sea la mayor incidencia que tenga el principio de economía circular es, como digo, el generalizar esa regulación de las fases anteriores a la producción del residuo. Bueno, insistir un poco en estas ideas, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Esa intensificación de la sectorialización, ¿no? En la política de productos integrada, que hasta ahora establecía criterios orientativos, directrices. Bueno, ahora ya si hay unas normas concretas sobre un determinado producto, es esa normativa la que ya va a establecer requisitos con carácter vinculante sobre la composición de esos productos, sobre las materias que deben utilizarse en la fabricación de esos productos, sobre la durabilidad de esos productos, cuánto tiene que durar, cómo se debe reparar, ideas sobre las que también luego volveré. Se está también con los planes de acción de economía circular subrayando la importancia de ciertos tipos de residuos específicos que hasta ahora pues no habían tenido demasiada importancia, ¿no? Por ejemplo, los plásticos, ahora hay una batalla importante por fin contra los plásticos, a pesar de que la pandemia, pues creo que con la pandemia se ha dado un paso atrás, ¿no? Porque, bueno, pues las exigencias sanitarias, incluso la misma composición de las mascarillas quirúrgicas, pues nos han revalorizado de alguna manera los materiales plásticos. En cambio, como digo, los residuos, la electrónica y las nuevas tecnologías, ¿no? Pues sobre todo las exigencias, como digo, de durabilidad, de actualización y de reparación. Los textiles también eran un producto y unos residuos que hasta ahora no habían tenido demasiada atención. Los residuos de construcción y de edificación que sí habían sido objeto de regulación, pero que ahora se les quiere, digamos, dar una revisión mucho más exigente. El tema de los desperdicios alimentarios, ¿no? También es otro foco que ha puesto la normativa europea para abordar en los próximos años. Bueno, la elaboración de mercados de materias primas secundarias, ¿no? Que esto sí que estaba desde los años 70. Por eso creo que fundamentalmente toda esa nueva normativa, ¿no? Ese paquete normativo, incluso la legislación española, los principales retos que tiene son sobre los llamados PTV. Esta es una expresión de aquí de Pamplona, supongo que hay también en otros países, en otros lugares y quizás en Mendoza, ¿no? Aquí se dice que un PTV es una persona que es de Pamplona de toda la vida, ¿no? De familias de toda la vida, de generaciones que han estado viviendo en Pamplona, ¿no? Bueno, en este caso PTV son los problemas de toda la vida. ¿Y cuáles son los problemas de toda la vida en el ámbito de los residuos? Pues en primer lugar el concepto de residuo. Cada nueva norma intenta definir mejor qué es un residuo y sobre todo qué no es un residuo. Es decir, qué sustancia o qué producto no debe ser tratado como residuo. Ya la penúltima directiva de residuos incorporó definiciones de subproducto, de materia prima secundaria y también de las condiciones que permiten considerar que se ha puesto fin a la condición de un residuo. Es decir, cuando ha sido sometido a una serie de operaciones de tratamiento o de aprovechamiento, en qué momento ese producto deja de ser un residuo y ya es otra cosa, ¿no? Son definiciones que incorporan criterios jurisprudenciales. Es decir, como no había sido objeto de regulación, llegó hasta los tribunales y en última instancia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si una determinada sustancia había dejado de ser residuo, si una determinada sustancia era un residuo o era un subproducto o una materia prima secundaria, ¿no? Bien, la legislación ha incorporado esos principios jurisprudenciales y el problema es que al normativizarlos exige que haya una, digamos, para tener seguridad jurídica, no le basta con que cumplan esos criterios más o menos amplios e indeterminados
de la jurisprudencia, sino que exige que los Estados miembros regulen las condiciones a partir de las cuales un determinado producto sometido a esas operaciones de tratamiento deja de ser residuo, ¿no? Bueno, ha habido 2 sentencias en los últimos 2 años, 2018-2019, en los que una empresa o una asociación de productores pedía a sus gobiernos que regularan esas condiciones. Y los gobiernos dijeron que no estaba entre sus prioridades hacer esa regulación. El asunto llegó a Europa y Europa dijo que esa era una decisión discrecional de política legislativa y que por lo tanto no estaban los estados obligados a atender esas solicitudes, ¿no? Creo que eso es una traba a la economía circular y a el fomento de actividades de aprovechamiento y valorización de residuos, ¿no? Entonces creo que hay que jugar, este es un problema, como digo, no bien resuelto, entre el equilibrio que debe darse entre la regulación y la seguridad jurídica para establecer las condiciones, para identificar lo que es un subproducto y cuándo se pone fin a la condición de residuo, y también la indeterminación que puede generar la aplicación de criterios generales sobre estas cuestiones, ¿no? La clasificación de residuos, a pesar de que llevamos pues, casi 50 años hablando de distintas clases de residuos, es un tema que no está cerrado, al menos en España, ¿no? Los residuos domésticos, los municipales, los no peligrosos, cuáles son unos y cuáles son otros. Y esto tiene mucha trascendencia a la hora, sobre todo, de los servicios municipales de recolección y tratamiento de residuos, ¿no? O los residuos comerciales y de servicios, ¿no? ¿Cuándo son comerciales y quién debe gestionarlos? También hemos tenido varios conflictos judiciales en los últimos tiempos porque estas sí que no son cuestiones bien resueltas por parte de la normativa. Los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, ¿no? Aquí también una disputa entre los grandes sistemas integrados de gestión, es decir, que se conformen entidades por parte de los productores, los distribuidores, los comercializadores que se ocupen de la gestión de los residuos derivados de los productos que ponen en el mercado o el establecimiento de sistemas de devolución, depósito y retorno, ¿no? En España, aunque están previstos los 2 sistemas, todo conducía a la creación de esos grandes sistemas integrados de gestión. Sin embargo, desde las entidades locales y desde las ONGs se está criticando mucho esos sistemas y se está potenciando o se quiere potenciar los sistemas de devolución, depósito y retorno. Y en definitiva, pues el problema, que no es nuevo tampoco, de conseguir realmente la eficacia, que sea efectiva la jerarquía de residuos, ¿no? Y creo que ahí sí que las ideas de la economía circular pueden ayudar a darle más efectividad. ¿Cuáles serían los nuevos retos, ¿no? de esa economía circular, de ese principio nuevo o relativamente nuevo? Bueno, en primer lugar, en el ámbito de la producción, ¿no? Que la producción incorpore controles de emisiones, verificaciones ambientales, criterios de bioeconomía, sobre esto se está trabajando, ¿no? El diseño ecológico y circular, ¿no? Esto exige también una normativa específica para cada tipo de producto y que se establezcan además, como digo, no solo como principios, criterios o directrices generales, sino con requisitos vinculantes, ¿no? El fin, la prohibición de la obsolescencia programada, pero no basta con proclamarla, no basta con queda prohibida la obsolescencia programada, no, habrá que definir cuándo o cuál es la durabilidad esperable de los productos, de cada producto, no basta, como digo, con una declaración general, ¿no? Y luego un concepto, una idea que me gusta mucho y que espero a ver, vamos, estoy ansioso para ver cómo se regula y qué desarrollo tiene, el derecho a la reparación, ¿no? Esto sí que está de manera muy destacada en esos planes de acción de economía circular, el derecho a la reparación, ¿no? El dar más protagonismo al consumidor, entre ellos con este derecho a la reparación y pasar de una obsolescencia programada a la alargascencia. Yo no soy muy fan de los neologismos, pero bueno, esta fue una campaña de una organización ecologista en España y me parece que es bastante llamativa y muy simbólica, ¿no? El postular eso, que los productos, alargar la vida útil de los productos. En la producción, pues hay que tener en cuenta que lo próximo es más circular
que lo lejano, que lo global, ¿no? Hoy estamos en el Black Friday, estamos ante un viernes negro, y es un viernes negro también desde el punto de vista medioambiental, porque la huella de carbono que deja este día es brutal, de la huella de carbono y la producción de residuos, ¿no? En un artículo que se publicó en el Laboratorio de Ideas sobre Residuos, que es una entidad, bueno, un grupo al que pertenezco, somos muy poquitos, pero bueno, somos de procedencia muy variada, del mundo de la empresa, del mundo de la academia, del mundo de la administración, del periodismo, y bueno, pues tenemos unos pequeños informes, unos posts en una página web. Bueno, pues el año pasado se publicó un estudio y, por ejemplo, se calculó que el número de devoluciones que se realizan en las compras online en compra de textiles, de ropa, es del 41%. Es decir, para asegurar la talla, pues me pido varias tallas y luego ya devolveré las que no me valen. Claro, eso supone que el 41% de las ventas de ropa hace un doble camino de ida y de vuelta, ¿no? Esa huella de carbono, como digo, es brutal, ¿no? O el sobreembalaje, ¿no? Para el transporte de estas mercancías, generalmente, claro, la seguridad y la protección del producto es muy importante, ¿no? Y llega no solamente con el embalaje propio del producto, sino además del transporte, ¿no? Con lo cual, como digo, pues cada vez más hay, sobre todo desde los movimientos ecologistas, una crítica a este viernes negro, porque desde el punto de vista ambiental lo es. Bueno, los embalajes, la limitación de envases. Me gusta mucho una campaña que el año pasado se llamó Fruta Desnuda. Este año, bueno, se habla del empaque adicional de la fruta, ¿no? Si ya viene con un envoltorio natural, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que envolverla en plástico, ponerlo en bandejas de plástico con un envoltorio de plástico transparente, ¿no? Generando un sobreembalaje absolutamente contaminante, además, si es de plástico e innecesario, sobre todo, ¿no? Pues ahí también tiene un reto la normativa para incorporar estas ideas. Y luego el consumo. Ya no estoy hablando de residuos, estoy hablando de las fases anteriores, ¿no? Pues el consumo responsable, tanto el de carácter privado, de los ciudadanos, ¿no? Se habla del empoderamiento de los consumidores, ¿no? Que tengan protagonismo en sus decisiones. En primer lugar, con la información contra ese blanqueo ecológico o ecopostureo o ecoimpostura. El derecho a la reparación, a que haya piezas que se puedan reparar, a que se pueda desmontar. En los productos electrónicos, a que se puedan actualizar, y que el teléfono funciona perfectamente, pero ya no me puedo actualizar el WhatsApp o no me puedo actualizar determinadas aplicaciones, y un móvil que funciona, pues lo tengo que desechar, ¿no? Porque no se puede actualizar. Bueno, sobre todo eso, como decía antes, va a ser necesario establecer obligaciones para cada uno de los productos, ¿no? Y ahí, bueno, pues es imaginable que los lobbies van a intentar que los requisitos sean los menos exigentes posibles, y veremos cómo se va avanzando en ese derecho a la reparación. El tema del consumo no forzoso, aquí ya entramos en ámbitos jurídicos que no son ni siquiera medioambientales. Esta idea de las compras compulsivas yo creo que es una cuestión del derecho de consumo, de consumidores, ¿no? Más de carácter civil y mercantil. En Alemania se han invalidado las compras que se consideran compulsivas, sobre todo las compras online, cuando es demasiado fácil caer en la tentación de comprar por internet, ¿no? Y en estas sentencias invalidaron compras que se hacían con un solo clic, ¿de acuerdo? O sea, que pasamos de, lo habitual suele ser, lo metes en la cesta de la compra y necesitas varios clics para poder comprar, ¿no? Para ratificar tu decisión de comprar, ¿no? Entonces, como digo, ya ha habido en Alemania que se han anulado las compras compulsivas, en las que se pone demasiado fácil la compra, de manera que casi es inevitable comprar compulsivamente, como digo. Bueno, consumo privado y consumo también público.
La contratación pública ecológica, que es sobre todo en Europa y en España ahora se está hablando mucho, ¿no? Incluso la legislación de contratos ya ha dado acogida a los requerimientos ambientales, ¿no? Y al considerar la contratación también como un instrumento estratégico por parte de los poderes públicos para lograr otros objetivos que no sean únicamente el conseguir contratos al menor precio posible, ¿no? Y poder perseguir también objetivos ambientales. En el caso de los residuos es relativamente fácil porque todas las actividades producen residuos, por lo tanto se pueden incluir en las condiciones de contratación, en las cláusulas de contratación, pues requisitos sobre los materiales, si es un contrato de suministros, pues sobre los materiales que se han empleado en la producción, sobre la forma de limpieza, sobre la forma de gestión de esos residuos. Es decir, es relativamente fácil en el ámbito de los residuos incorporar esos criterios de la economía circular en la contratación pública. Bueno, y termino con una serie de reflexiones finales reivindicando los valores jurídicos, el valor del derecho. Y además espero que les sirva sobre todo a ustedes que terminan hoy un curso de especialización en derecho ambiental, porque tenemos son percibibles ciertas amenazas externas para el derecho y en particular para el derecho ambiental, ¿no? Por un lado, la hegemonía de los tecnólogos, ¿no? La incorporación de muchos requerimientos técnicos en la normativa ambiental, que normalmente están en los anejos de las leyes, ¿no? Donde están esos requisitos técnicos y que a veces también están en el articulado y que hacen ininteligible para un jurista pues algunas de sus prescripciones, ¿no? Y por otro lado tenemos también la influencia de la economía, ¿no? La incorporación de estas ideas a las normas jurídicas, ¿no? La economía circular, la economía sostenible, la economía hipocarbónica y ya combinaciones de estos términos, la bioeconomía circular. Estas son expresiones que están en la normativa, ¿eh? Y haciendo ese análisis me he encontrado incluso con expresiones que no conocía, la economía verde y la economía azul, que también se están incorporando a las normas, ¿no? Mi compañero, el decano de la Facultad de Económicas, suele decir que cuando se pone un calificativo de economía dice, eso no es economía. Cuando se habla de economía ambiental, economía, eso será otra cosa, pero economía no es. Bueno, no sé si será tan así, ¿no? Pero desde luego lo que sí que vemos es una invasión de estos términos en la normativa. Otro peligro, desde mi punto de vista, son los populismos participativos. Por supuesto que la participación ciudadana es absolutamente esencial en el ámbito de la legislación ambiental y además existen ya tratados internacionales que lo exigen y normativas estatales. Muy bien. Pero una cosa es que haya participación para conocer las aspiraciones sociales, para que se puedan implicar los ciudadanos no solo en la normativa, sino en la aprobación de la normativa, sino en su aplicación y en su efectividad, pero no debe entenderse la participación ciudadana como una imposición sobre la técnica jurídica. Esto lo veríamos muy claro en una operación de medicina, ¿no? Yo quiero que me opere el médico y que no se someta a un criterio democrático de asistentes, ¿no? O de interesados en una operación, pero que no son médicos y que opinen qué es lo que debe hacer el cirujano, que es el que tiene la técnica y tiene el arte para realizar esa operación. Bueno, pues cuando se hacen normas y cuando se interpretan normas, eso hay una ciencia jurídica detrás y hay unas técnicas jurídicas detrás, ¿no? Y pues debemos sobreponernos a esa. A veces creo que desde las ciencias jurídicas y las ciencias sociales en general tenemos un cierto complejo de inferioridad frente a la presunta cientificidad y objetividad y seguridad de los tecnólogos, ingenieros, economistas, ¿no? Entonces, el profesor Loperena Rota hablaba en un artículo hace ya bastantes años, hace el 2001, sobre la perplejidad del iusambientalista, ¿no? Bueno, pues esa perplejidad no debe llevarnos a tener complejos o a considerar que las técnicas jurídicas son insuficientes para conseguir los objetivos medioambientales, ¿no? Porque no van a venir solo de la tecnología o de la economía. Bueno, es conocida esta bombilla, no sé si, la verdad que la noticia es de hace años y no sé si sigue encendida, ¿no? Una bombilla
que en una estación de bomberos de California llevaba más de 100 años encendida, ¿no? Tecnológicamente se podía hacer con muchas otras cosas, ¿no? Que tuvieran esa alargascencia o esa durabilidad, ¿no? Y muchas veces es la moda o otros condicionantes, pero no son ni económicos ni jurídicos, ¿no? Por eso cuando el objetivo es la economía circular, bueno, no me queda otro remedio que hablar de ello, y de hecho el título de esta conferencia es la economía circular en el derecho ambiental, ¿no? Pero porque es la expresión que se utiliza. Pero a mí me parece que se ha retrocedido algo, ¿no? Porque antes la Directiva Europea hablaba de la sociedad del reciclado. Y entonces la economía es solo una parte de la sociedad. Y yo me resisto a pensar que el hombre, el ser humano, solamente se mueve por aspiraciones económicas. Y desde luego, vamos, estoy absolutamente convencido que es así. Y de hecho, podemos poner muchos ejemplos precisamente en el campo de los residuos de cuestiones que no cuestan dinero y se siguen haciendo mal, porque el hábito está mal, ¿no? Porque tenemos un hábito que no se adecúa a la racionalidad ambiental y viceversa. Podemos hacer cosas que nos cuestan, que económicamente no son rentables, no hay incentivos económicos que lo hacemos. Pues separar los residuos en el domicilio, en España, o por lo menos en mi ciudad, no te premian ni te penalizan. O sea, nos cobran lo mismo por las tasas de residuos a quien recicla y separa los residuos y a quien no lo hace. Por lo tanto, no hay un incentivo económico y sin embargo se hace, ¿no? Por tanto, creo que el cambio no debe predicarse de la economía, sino de la sociedad, y pasar de una sociedad del despilfarro a una sociedad, pues si ya el reciclado se nos queda corto porque no se trata solo de reciclar y generar residuos, sino circular, pues hablemos de sociedad circular si queremos, ¿no? Con consumir menos y prolongar el uso de los productos, establecer hábitos de uso y de consumo racionales, alternativas a la propiedad, por ejemplo. Se suele poner el ejemplo del taladro, ¿no? Casi todo el mundo tiene un taladro en su casa, ¿no? Cuando a lo mejor lo utiliza, qué sé yo, una vez cada 10 años, ¿no? Una vez que uno ha puesto todos los cuadros en su casa, pues ya están los agujeros hechos y puede cambiar de cuadros y difícilmente, bueno, o raras veces va a tener que hacer otro agujero más, ¿no? Bueno, pues compartir también la economía colaborativa que está muy de moda, ¿no? Pues, bueno, pues a lo mejor ahí se puede avanzar, pero eso no depende de los incentivos económicos, sino, como digo, de una reflexión más sociológica, más individual, más filosófica o como le queramos llamar, ¿no? Bueno, tengo un ejemplo, no quiero tampoco prolongar demasiado la sesión. Los aficionados a la serie Breaking Bad lo conocerán. Breaking Bad, el protagonista es un profesor de química que, bueno, por una serie de circunstancias se hace narcotraficante, y el problema es que a veces no se contiene a la hora de ocultar su riqueza, ¿no? Y en un momento dado le compra un coche, deportivo, a su hijo, y cuando llega a casa la mujer le dice que lo tiene que devolver, ¿no? Antes de devolverlo, lo que hace es hacer una serie de maniobras, de trompos en un aparcamiento, y le acaba prendiendo fuego, ¿no? Porque ella dice, bueno, total, si yo no quiero que me devuelvan el precio del dinero, ¿no? Y eso genera una infracción, ¿no? Entonces llama a su abogado, que creo que es un abogado de una ética discutible, pero de una gran profesionalidad, y le dice que consigue que lo dejen en una falta administrativa por quemar basura, no le va a salir gratis, una multa de $5.000, $600 por la grúa y $3.000 por limpiar el suelo. Bueno, aquí vemos una solución económica a un problema de una ilícita gestión de residuos. Por lo tanto, la economía no nos basta para conseguir los objetivos de la economía circular. Y sin embargo, los valores jurídicos y el derecho ambiental es absolutamente axiológico, sí que nos puede servir para orientar y para inspirar esas conductas más circulares y más ambientalmente responsables, ¿no? Porque la economía se refiere a las cosas, al valor de las cosas, mientras que el derecho lleva miles de años dedicándose a las personas y a valores como la dignidad, la solidaridad, la vulnerabilidad, ¿no? Bueno, yo hice un ensayo, incluso, bueno, ensayo sin ningún valor, más allá del mero entretenimiento, de
que incluso los principios de la gestión de residuos a los que me he referido podrían quedar incluidos sin demasiados problemas en los preceptos de Ulpiano, en las 3 máximas de Ulpiano, ¿no? Dar a cada uno lo suyo, pues quien contamina paga, responsabilidad del productor, autosuficiencia y proximidad. No causar daño a otros, pues sería gestionar los residuos sin poner en peligro la salud, y también el quien contamina paga. Y el honeste vivere, ¿no? Ahí es donde incluimos el consumo responsable, con cierta austeridad, compras razonables, no compulsivas, los contratos públicos ecológicos y también la producción responsable, ¿no? Y no como le pasa a esta señora, que tiene que comprar un libro para aprender a no comprar de manera impulsiva. Por lo tanto, bienvenida sea la economía circular por sus razonables y ambiciosos objetivos, por su impulso renovador e inspirador, sobre todo en esos ámbitos que quizás habían quedado un poco paralizados o escasos de músculo transformador. Pero yo quisiera terminar esta sesión animando a que no abandonemos las funciones propias del jurista. El profesor Alejandro Nieto hablaba de la deriva forense de los juristas, ¿no? Que solo nos dedicamos a resolver conflictos y quizás hemos abandonado participar en el diseño de políticas públicas, ¿no? Y el profesor Loperena, que decía, no debemos admitir intrusismo profesional también en esa configuración de las leyes, ¿no? Y pues una vez más, ante la dudosa efectividad del derecho ambiental, pues hay que reclamar más derecho, ¿no? Ni la economía ni la tecnología son la panacea. Yo no soy muy fan de Greta Thunberg, pero lo dijo en uno de sus discursos en Naciones Unidas, ¿no? Volvemos a hablar de dinero, de crecimiento económico, si no es ese el problema, no puede ser ese el único incentivo, el único motor de los cambios ambientales. Debemos tener, como dijo Martín Mateo en el año 1977, en su derecho ambiental absolutamente pionero, los juristas debemos tener una sólida ambición normativa y seguir insistiendo en la construcción del Estado ambiental de derecho. Bueno, pues termino aquí agradeciendo su atención y, por supuesto, quedo disponible por si quieren realizar cualquier pregunta o cualquier consulta. Les dejo aquí también mi correo electrónico, el Twitter y también la dirección de la web del Laboratorio de Ideas sobre Residuos, donde pueden encontrar, como digo, pues algunos artículos, algunos comentarios y noticias sobre residuos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, José. La verdad que ha sido una charla importantísima, con un contenido, la verdad, te voy a ser sincera, inesperado por mi parte. Me ha encantado mucho el enfoque que le has dado a esta temática que por lo general cuando uno lo aborda se va siempre por el lado de la economía y hoy nos has mostrado, como una de las imágenes que ponías en tu presentación, las dos caras, otra cara de la economía circular, que la verdad que me ha resultado súper atractiva. No me veo muy bien porque he tenido que conectarme desde el celular, pero bueno, ya me conocen, así que no hace falta. Y la verdad que me ha parecido súper interesante, al igual que tus ejemplos tan didácticos y vinculados con el cine, la televisión y la literatura. No sé si alguno de los participantes de la charla tiene alguna pregunta. Aprovechemos que tenemos a este catedrático de tanto prestigio como para evacuar todas las dudas. Si alguno quiere hacer alguna pregunta. ¿Nos escuchan? Bueno, yo no veo si alguno está levantando la mano. No sé, José, vos, si tú puedes ver. Porque sí, yo desde el teléfono... quisiera hacer alguna pregunta. No sé si se me escucha. Sí, te escuchamos. Bueno. En un momento cuando se habló del cambio de la etapa histórica, se hizo mención a que se alejaba del soft law, digamos, pero no sé, no me quedó claro si ahí se hacía referencia a las directivas europeas
o también al marco internacional general, porque muchas veces las críticas que se han leído en torno al Acuerdo de París tiene que ver con que sigue sin haber un sistema claro de responsabilidad internacional en torno a ello, que cada uno de los países debe ir informando sus compromisos de disminución, pero bueno, no queda claro un marco sancionatorio, nada, que es también un problema del derecho internacional en general. Entonces no me quedó claro si ahí también veía una modificación de eso, o en el ámbito internacional, por fuera del marco europeo, aún estaba más lejos. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, efectivamente yo me refería sobre todo al ámbito europeo y estatal, ¿no? Con esas leyes de cambio climático donde esos objetivos de reducción de gases de efecto invernadero se incorporaban a las normas y por lo tanto dejaban de ser objetivos, digamos, programáticos, ¿no? Finalidades hacia las que hay que tender a convertirse en obligaciones de resultado, ¿no? Sí que es cierto que el Acuerdo de París, aunque lo he fijado como un hito de esa nueva era, bueno, resultó de alguna manera decepcionante por esa, digamos, disposición o libre disposición de los estados a la hora de fijar sus contribuciones. Pero bueno, yo creo que la estrategia fue o sacamos o conseguimos un tratado que pueda ser firmado por todos o no sacamos nada, ¿no? Y sin embargo, bueno, lo que se consiguió efectivamente quedaba a libre disposición de los estados, pero se decía más, se decía primero que los estados tienen que ser ambiciosos y segundo que las sucesivas aportaciones no pueden ser, tienen que ser más ambiciosas, ¿no? No podía haber una regresión, incluso tendría que haber una progresión. Bueno, es poco, pero es algo, ¿no? Y sobre todo marca un camino e indica una senda, ¿no? Por supuesto que todos hubiéramos deseado sobre todo un desarrollo posterior del Acuerdo de París, pues más exigente o más riguroso, pero desde luego el Acuerdo de París no impide que los que tengan claro que esa es la senda, ¿no? Y sean realmente ambiciosos en la lucha contra el cambio climático y sobre todo, como digo, también establece ese marco internacional para poder exigir a todos los estados que contribuyan en la medida de lo posible y que cada vez sean más ambiciosos, ¿no? Y desde luego, como he señalado, en Europa y por lo que se ve en España, se va en esa línea de la máxima ambición y de plantearse como continente climáticamente neutro en el año 2050. Pues si conseguimos que por lo menos un continente consiga ese objetivo, habremos conseguido mucho, ¿no? Porque además eso también marca un ejemplo, ¿no? Un camino que se puede seguir. José, respecto de esta neutralidad climática, ¿no? que está prevista, digamos, como horizonte el 2050, pero sé que también habían algunas solicitudes respecto de que se pusiera un umbral más cercano, el 2030, para alcanzar el 60%. ¿Cómo lo ves a 10 años del 2030? ¿Qué porcentaje crees que será factible alcanzar? ¿Están cerca de eso o no? Bueno, yo la verdad es que no soy experto en cuantificar, ¿no? esas emisiones, mucho menos en hacer predicciones. Pero yo soy optimista. Yo soy optimista porque creo que, como digo, ni siquiera la pandemia ha retrasado la puesta en marcha de muchas de estas medidas. Creo que, por ejemplo, hay además un gran recorrido en ámbitos como el autoconsumo, en el que pues sí que se nota, sobre todo en ámbitos locales, en ámbitos muy rurales además, que van a poder aprovechar ese aislamiento que tienen respecto de núcleos para convertirse realmente en productores de energía eléctrica, no solo para su propio consumo, sino para compartirla con otros demandantes de energía. Y creo que ese es un camino, al menos en España, que está prácticamente virgen, ¿no? Y que si no se le ponen obstáculos, porque ha habido en los últimos años sí que se ha obstaculizado, pues creo que puede eclosionar y realizarse, desde luego, un grandísimo avance en lo que es la producción de energías renovables, ¿no? Luego hay otros ámbitos, por ejemplo, la movilidad sostenible. Creo que ahí también ya son percibibles en muchas ciudades españolas, bueno, que se está retirando espacio a los vehículos automóviles y está ganando el de la bicicleta.
creo que el confinamiento nos ha hecho ver las bondades de caminar a pie, de ir en bicicleta y de dejar el automóvil. O sea que ahí también soy optimista, ¿no? En esa movilidad, por lo menos interna, de las ciudades, ¿no? Probablemente también, bueno, esto que estamos haciendo hoy, pues la huella de carbono es mucho menor que si yo estuviera, como hubiera sido mi deseo, allí con ustedes disfrutando de Mendoza, ¿no? Espero que eso se pueda dar y ya reforestaremos algún bosque para compensar las emisiones, ¿no? Pero bueno, ya fuera de bromas, creo que también ahí también es otro elemento importante de ahorro, de reducción de emisiones, ¿no? Bueno, yo quiero ser optimista, no sabría decir el porcentaje en lo que lo vamos a lograr, pero creo que hay mucho camino para recorrer y se está empezando ese camino. ¿Y se prevé algún mecanismo de fomento, de incentivo, por ejemplo, a las empresas que comiencen porque si todo el proceso de la economía circular comienza con el nacimiento de productos que luego en esencia sean reciclables, es decir, hay como que un puntapié inicial de las empresas que producen esos elementos que después sean reciclables. ¿Existe alguna política de fomento o de incentivo para las empresas que empiecen a producir con estos cambios que luego son necesarios? Bueno, la adopción de estos sistemas de producir, de darle más valor a los recursos, ¿no? Y que sean más durables y de aprovechar los materiales residuales, eso en sí ya supone un ahorro económico. El otro día me consultaban una cuestión con residuos de la construcción, ¿no? En las Islas Baleares, una empresa que se dedicaba a demoler edificios, pues aprovechaba, podía en el mismo lugar de la demolición pulverizar ciertos residuos y aprovecharlos en otros lugares, ¿no? Bueno, entonces la empresa que gestiona los residuos de construcción le denunció porque no le estaba entregando todos los residuos, ¿no? Es decir, para la empresa que valorizaba los residuos, simplemente el tener que pagar, el tener que enviar a gestionar menos residuos ya suponía un incentivo interesante como para hacer esa opción, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo terminará el tema, pero como digo, la propia economía circular o los métodos de la economía circular ya suponen normalmente un ahorro de costes para la empresa, por lo menos que produce los residuos. Claro, la que gestiona, cuantos más residuos haya, mucho mejor, ¿no? Y luego, como he dicho, el tema de ese reglamento de inversiones ambientalmente responsables, bueno, la verdad que desconozco muy bien qué incidencia puede tener en los mercados financieros, ¿no? Pero está identificando qué actividades, qué sectores industriales son sostenibles, ¿no? Y cuáles merecen la pena ser apoyados y sobre todo evitar pues muchas veces esos lavados de imagen que tienen muchas empresas, ¿no? Y creo que ese también va a ser un incentivo importante, ¿no? Sobre todo para el mundo financiero, que, bueno, a lo mejor solo buscaban hasta ahora el beneficio económico y ahora dicen, bueno, podemos invertir en aquello que realmente merezca la pena, ¿no? Aquí justamente en Mendoza, un poco siguiendo con la línea de lo que dices, hay empresas que están apuntando más allá del beneficio económico al beneficio social de la economía circular. Por ejemplo, una bodega mendocina, que es la bodega Viñas de Cobos, los flejes que utilizan en una etapa de la producción se los entrega a una comunidad que se ha conformado de personas que han recuperado la libertad luego de haber estado cumpliendo una condena. Esas personas elaboran bolsos que luego la propia bodega vuelve a comprar para entregarle productos orgánicos a sus empleados. Entonces, bueno, se está tomando como un ejemplo de economía circular aquí en Mendoza, pero más que nada por los beneficios sociales que está trayendo. Es decir, que hay que buscarle también esa arista también. Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay más preguntas entre los alumnos, bueno, ya sobre las 11 de la noche, agradecer nuevamente, José, este recorrido extraordinario que nos has hecho por el pasado y el futuro
con Jano a la cabeza y por lo más granado del deporte y el rock internacional. Realmente una clase digna de clausura, de una especialización que integra economía, derecho y muchos principios y regulaciones que hemos estado viendo por separado y francamente, incluso con el cine, el arte y la música, lo cual, bueno, nos demuestra que hay personas a la altura de circunstancias pensando cómo conectarlo todo, sin perderse en el camino. Así que, bueno, en función de esos principios que destacabas al final y sobre todo el de eficiencia, para reducir la huella de carbono cuando vengas deberás permanecer al menos 15 días. Encantadísimo. Todo sea por el medio ambiente, vamos, encantadísimo. Espero que no en cuarentena. Esperemos. Así que, bueno, si no hay más nada, saludos a todos. Muchísimas gracias y ha sido un placer, de verdad. Venga, saludos a todos y los que se dan cita en un rato, pues buena suerte, y los que no, nos veremos en la próxima sesión o jornada o individualmente. Adiós. Adiós.